En la vida todos enfrentamos diferentes desafíos de diferentes tamaños y tenemos que enfrentarlos. Tenemos que saber que en Dios nosotros tenemos la ayuda que necesitamos para poder salir victoriosos. El Salmos 3 es un salmo escrito por David. Dice algo hermoso, algo muy bonito que yo quiero que nosotros lo pongamos en nuestro corazón también. Versículo 1 en adelante. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Eso mismo quiero proclamar este día para cada uno de nosotros, para ustedes, en donde se encuentren. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Que esa bendición sea sobre nosotros, que somos sus hijos, que somos su pueblo, y que sepamos que Él está cerca, presto, para salvarnos de cualquier situación que estemos atravesando. Así que, hermanos queridos, yo personalmente me siento muy alegre, gozoso, contento de poder compartir este tiempo con ustedes. Bienvenidos a una nueva reflexión, a una nueva meditación de la palabra de Dios, y espero que juntos podamos edificarnos donde usted se encuentre, que usted esté bien, y recordar para usted, para los suyos, cómo termina este Salmo 3. La salvación es de Jehová. Nunca olvide eso. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Bendigo a cada uno de ustedes y doy gracias al Señor por permitirme este tiempo para que juntos podamos aprender valores bíblicos, valores que nos pueden ayudar a nosotros a enfrentar los desafíos que diariamente podemos encontrar. La propuesta bíblica para esta oportunidad la encontramos en el libro de Nehemías. Hemos estado hablando acerca de Nehemías, cómo él, siendo un copero del rey, él fue un instrumento que Dios usó para un proyecto grandísimo, un proyecto de reconstruir los muros, de arreglar las puertas quemadas en Jerusalén, un proyecto que significaba la seguridad para un pueblo entero, un proyecto que significó también la oposición de muchos enemigos. Porque quiero decir, cuando uno quiere levantarse, cuando uno emprende un proyecto que es de Dios, obviamente nuestros adversarios no estarán contentos. El enemigo no estará contento. Y recuerdo cómo terminamos la referencia anterior, el mensaje anterior, un pasaje en el capítulo 2 de Nehemías, versículo 20, cuando todos los enemigos venían contra él a hablar mal contra él y contra el proyecto que Dios le había puesto a Nehemías para ayudar a restaurar los muros de Jerusalén. Dice el versículo 20, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. La confianza de Nehemías, el proyecto de Dios, le permitía a él estar seguro que el Dios de los cielos, Él iba a prosperar todo esfuerzo que ellos iban a hacer. Pero no solamente era eso, sino que también estaba la parte de ellos, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Hay una parte que no solamente es planificar, sino que también hay un momento para actuar. Y en esta oportunidad quiero que leamos nosotros la referencia del capítulo 4 del libro de Nehemías,
Y ahí nos vamos a estar deteniendo para nosotros también aprovechar los valores que están aquí escritos, que nos pueden ayudar a nosotros, inspirar a nosotros para que también nosotros enfrentemos los proyectos de Dios, los desafíos que tengamos delante. Antes de esto, en el capítulo 3, pues ya se había comenzado el proyecto de restauración. Diferentes personas en diferentes áreas de la ciudad. El trabajo de reedificación se repartió entre diferentes personas y diferentes grupos, y todos comenzaron a hacer su trabajo. Repito, muchas veces las personas pueden tener un plan, pero si el plan no tiene las personas que van a ejecutarlo, solamente se va a quedar en un buen plan. Dios quiere que nosotros alcancemos las metas, los sueños que planeamos alcanzar. Y para eso ahora hay que actuar, hay que hacer nuestra parte. Y ahora el pueblo de Dios está trabajando bajo la conducción de Nehemías. Y el capítulo 4 dice lo siguiente, lo vamos a leer todo. Cuando oyó Sanbalat, recuerden, Sanbalat es uno de los enemigos. Tengo que detenerme justamente para decir eso. Cuando uno comienza un proyecto en Dios, obviamente el enemigo no va a estar contento. Cuando venimos a Cristo, desde ese mismo momento, el enemigo trata de volver a tomarnos, volver a controlarnos, volver a esclavizarnos. Y siempre está intentando perseguirnos. Es como un león rugiente que anda alrededor buscando, viendo la forma como devora nuestras vidas. Y aquí están trabajando con un proyecto hermoso. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Lo que está diciendo la Escritura es que ellos ardieron en ira, estaban airados, estaban extremadamente enojados, molestos, porque se estaba haciendo algo bueno. Generalmente es así. Al enemigo nunca le va a gustar que nosotros hagamos algo bueno. Nosotros debemos de hacer lo que agrada a Dios. Esa debe ser nuestro compromiso. Versículo 2, y habló delante de sus hermanos. Este enemigo, Sanbalat, habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Si nosotros nos quedamos en esta porción de la Escritura, encontramos enemigos que están con un odio tremendo sobre los que están haciendo la obra de Dios. Y no solamente odio, ira, enojo, desprecio, menosprecio a ellos, a los que están trabajando, y también tratando de menospreciar a Dios. Burla. El versículo 2 nos dice que Sanbalat le dijo a los hermanos del ejército en Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Quiero decir, esto es bastante literal. Las piedras fueron quemadas, estaban destruidas, los muros estaban arruinados. La vida de personas puede ser que sea así. Parece que fuera solamente cenizas, algo que no tiene restauración y reparación. Pero en Dios no hay ninguna cosa imposible. Él todo lo puede. En nuestras vidas, con la vida de otros. Pero Él anda buscando los instrumentos que quieran participar con Él para restaurar, para volver a vida lo que está muerto. Y aquí estaba un pueblo trabajando para restaurar una ciudad, la ciudad de su pueblo,
donde ellos adoraban a Dios, donde ellos estaban seguros, donde sentían el cuidado del Señor. Una ciudad que tenía propósitos en Dios. Y aquí están los enemigos tratando de detener todo Sanbalat, Tobías, y no solamente la ira, el enojo de ellos, sino el escarnio, la burla, la mofa, los chistes que se pueden decir de un proyecto. El tal Tobías dice: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Usted sabe que una zorra es un animal pequeño. Levemente dejará una huella cuando pasa por un lugar, porque no tiene mucho peso. Pero lo que está diciendo los enemigos, que el proyecto que están haciendo los del pueblo de Dios, bajo la dirección de Nehemías, ese proyecto no va a funcionar, que una zorra puede botar los muros, derribar lo que están edificando. Los que están edificando no tienen el ánimo de los enemigos. Obviamente los enemigos van a pelear, y así va a pasar con nosotros. Y hay gente, hay cosas, situaciones, personas que sutilmente pueden venir a tratar de desbaratar o a tratar de burlarse de la obra que nosotros hemos permitido a Dios comenzar en nuestra vida. Recuerdo, recién convertido al Señor yo, mucha gente se burlaba porque ahora habíamos venido a Cristo, y se reían y pensaban: ¿y a cuánto les va a durar eso? ¿Cuánto tiempo van a estar así? Ya se les va a pasar. Así decía mucha gente, y han pasado 47 años de eso. ¿Por qué? Porque el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos vamos a levantar. No vamos a planear solamente un cambio, nos vamos a levantar y a trabajar con Dios para que ese cambio sea posible, y es lo que está pasando aquí. Cuando los enemigos comienzan a herir, a molestar a los que están trabajando, obviamente uno debe de responder. Eso es lo que normalmente la gente hace, responder a los enemigos. Pero yo digo, hay que responder bien. Hay que saber de dónde vienen las palabras. Recuerdo a David cuando el gigante venía hablando mal contra el pueblo de Dios y mal contra David. Y David dijo simplemente: tú vienes a mí con espada y lanza, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y Él entregará tu cabeza en mis manos. Esa debe ser nuestra respuesta, si acaso hemos de responder algo. Pero aquí están los enemigos: Sanbalat, Tobías, el ejército de Samaria, mucha gente criticando la labor que están haciendo. Pero miren la actitud de Nehemías. Nehemías, cuando oye tanta ofensa, tanta burla, tanta crítica, tanto enojo, tanto menosprecio, él no se pone a pensar: pobrecito de mí, miren lo que están diciendo, qué están haciendo conmigo. No, él hace lo que es correcto, y es algo que nosotros tenemos que aprender de la vida también. En la vida vamos a encontrar cosas así, y tenemos que saber cómo responder. Y responde Nehemías de esta manera. Versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Estaban airados contra los que edificaban, los que querían hacer el bien. Pero lo que hace Nehemías es volverse a Dios, no responder a las insinuaciones de otros, volverse a Dios. Cuando tú te enfrentes con cosas que vengan contra ti, vuélvete a Dios y permite a Dios que Él te dé la salida, que Él te dé la respuesta para saber cómo enfrentar lo que viene delante de ti. Me encanta pensar en esta actitud de este hombre. Oye, oh Dios nuestro, escúchanos, mira, tú sabes lo que está pasando, pero queremos volver nuestros ojos, nuestra mirada, nuestro rostro a ti. Y el versículo 6 dice: una vez que Nehemías pues ora a Dios, le presenta a Dios lo que Dios ya sabe que está pasando, cómo sus enemigos quieren estorbarles.
Él no se detiene. Él no se detiene para poner atención a lo que están diciendo otros. Y eso debe ser nuestra actitud. No detenernos a lo que están diciendo otros de mal, porque estaban maldiciendo al pueblo de Dios, sino dedicarse al propósito por el cual fuimos llamados. Nada iba a cambiar en el corazón de Nehemías que él estuviera enfocado. Hermanos queridos, nada debe de hacer que nosotros cambiemos del enfoque que tenemos de seguir a Cristo, de estar en Él, de perseverar en sus caminos, de permitirle a Él que Él haga la obra que Él comenzó en nosotros. Edificamos, dice el versículo 6, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Claro, cuando hay ánimo, cuando hay entusiasmo, cuando hay convicción, las cosas se pueden lograr. En este momento, la muralla está terminada hasta la mitad. Pero la respuesta de Nehemías a las acechanzas de los enemigos es no prestar atención, sino prestar atención a lo que Dios le mandó a hacer. Edificamos pues el muro, se dedicaron a eso, y mientras hacían eso, toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo estaba enfocado con ánimo en lo que tenían que hacer. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros también, enfocarnos en nuestra vida en lo que debemos de hacer, en nuestras familias en lo que debemos de hacer, en ayudar a otras personas con lo que ellos necesitan que nosotros hagamos. Enfocados, animados, confiados en Dios. Obviamente, usted ve que Nehemías no está prestando atención a los enemigos, él está prestando atención a Dios. Y así debemos hacer nosotros. También el enemigo no va a dejar de seguir insistiendo. Leo el versículo 7 y vamos a leer hasta el versículo 8 también. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, usted cada vez va a ver que va más gente aumentándose en adversidad, en ese deseo de contender. La Biblia nos habla de Sanbalat, nos habla de Tobías, nos habla de Gesem, ahora está hablando los árabes y agrega los amonitas y más, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. El enemigo va a querer insistir. ¿Ven? No solamente un enemigo, dos enemigos, ahora aparecen más enemigos. Estamos hablando también que los de Samaria estaban siendo animados como para pelear contra los que estaban edificando. Y aquí habla de Sanbalat, Tobías, los árabes, agréguele los amonitas, los de Asdod. Todos ellos vieron que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Todos los enemigos se encolerizaron mucho. ¿Y qué pasó? Se pusieron de acuerdo y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Yo quiero pedirte que tú estés muy pendiente de lo que Dios quiere contigo y tengas tus ojos muy abiertos y puestos en Él, y no ignores las maquinaciones del enemigo. No ignores eso. ¿Y cómo poder enfrentar? Con mucha sabiduría, con mucha dependencia de Dios, con mucha confianza en Dios. Y es lo que aprendemos nosotros de Nehemías. Son más los enemigos que se están levantando. Ya no son 2, 3, aparecen más. Muchos que están juntándose y conspirando a hacer un plan. Todos. Y conspiraron todos. A una se pusieron de acuerdo. Todos los enemigos se pusieron de acuerdo para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Qué puede estar pasando en el corazón de aquella gente en ese momento? Todos los enemigos están viniendo, nos están atacando, ahora son más. Ya no solo es Tobías, Sanbalat, Gesem, no, ahora son los árabes también, el ejército de Samaria, los de Asdod, los otros que aparecen ahí que
los amonitas, todos encolerizados, puestos de acuerdo, unidos para hacer algo malo contra Jerusalén. ¿Qué haces tú cuando sientes que todo se te viene encima? ¿Qué haces tú cuando sientes que la carga es demasiado pesada? Que la situación se volvió insoportable porque no solamente un enemigo, sino 2, 3, 4, muchas cosas que vienen contra ti. ¿Qué haces tú? Generalmente mucha gente se angustia, se deprime, huye, se esconde, se asusta. Es natural saber que es un momento complicado tener que enfrentar algo así, pero tú tienes la alternativa. No hay mayor gigante, no hay nadie más grande que el gigante nuestro, que Dios en medio nuestro, que se levanta sobre todos nuestros adversarios y que en Él nosotros podemos estar seguros. Nunca veas a los enemigos como más grandes. Dios es más grande que todo, y eso Nehemías lo tenía muy claro. No importa cuántos más se levanten para conspirar contra nosotros, para Nehemías era: yo estoy confiando en Dios. Dios es más grande que todo lo que venga contra nosotros. ¿Qué hace entonces Nehemías? Estimular lo que se debe de estimular en un momento crítico. Versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Oramos, y al orar seguramente Dios les dio la estrategia de qué hacer. No vamos solamente a orar y quedarnos ahí parados, no, vamos a poner guardas contra ellos todo el tiempo, de día y de noche. Queridos, nosotros somos acechados por las tinieblas que quieren robar nuestro corazón, que quieren destruir nuestra vida. Debemos de poner guarda de día y de noche, siempre. A mí me da tristeza pensar cómo mucha gente se descuida y deja de poner vigilancia en su corazón a favor de su vida. No lo haga. Usted ponga guarda con todo lo que Dios dice en su palabra, agradando todo lo que Dios nos enseña a través de la Escritura. Poner protección que nos guarde del mal. Y esto es lo que Nehemías está diciendo. Oramos a nuestro Dios y por causa de nuestros enemigos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Veo a Nehemías volviéndose a Dios. Los males se vuelven más grandes, y entre más grandes se vuelvan los males, más Nehemías se vuelve a Dios, y más Nehemías estimula a todo el pueblo a volverse a Dios. No dijo: asustémonos porque todos los enemigos son más ahora. No, dice: entonces oramos a nuestro Dios. Y por esa causa pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y aquí hay un escrito que a mí me llama la atención. Recuerda, el muro está construido a la mitad de su altura. Todavía no está terminado el proyecto. Nosotros todavía no hemos terminado el proyecto. No te canses. Deja que Dios te ayude para terminar la obra que Él comenzó en ti. Afirma lo que tienes. Pon guardas de día y de noche. Trabaja, esfuérzate, levántate y sigue edificando. Sigue edificando. No te descuides. No te descuides. Mire qué pasó aquí en el versículo 10. Este pasaje me llama la atención. Y dijo Judá. Judá es parte de una de las tribus del pueblo de Dios. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Y una afirmación trágica: y no podemos edificar el muro. En ese momento que se levantan enemigos, en ese momento que entonces, en lugar de estar viendo a los enemigos, Nehemías lo que hace es ver a Dios, volverse a Dios dentro del pueblo, parte de una tribu. Y dijo Judá:
Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y lapidario esto. No podemos edificar el muro. Aparte de que ya tienen enemigos, ahora también tienen personas negativas en medio de ellos y que son parte del pueblo. No podemos edificar el muro. ¿Quién dice que no podemos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En Él podremos hacer todo lo que Él ha determinado para nuestras vidas. Yo sé que a veces nos sentimos así, como quizás Judá, en un momento que debía de animar al pueblo, más bien las palabras son negativas, son de desánimo, son de desaliento, son de desconfianza. Es cierto, estaban cansados, pero estaban alcanzando un propósito, estaban involucrados en un proyecto. Yo no estoy diciendo que las cosas eran fáciles, hay momentos en que uno se cansa, pero Dios es el que da fuerzas al cansado. Él es el que sostiene al que no tiene ninguna fuerza. Y pasa entonces, leo esta porción del versículo 10, ya lo leí al versículo 12, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Mire qué cosa. El estímulo de Nehemías, el estímulo del pueblo para trabajar, y mientras tenían ánimo, habían llegado a la mitad de la altura del muro, habían comenzado con éxito la reconstrucción, pero vinieron los enemigos que se hicieron más, y no solamente eso, sino dentro del mismo pueblo, la negatividad de algunos de ellos. En el caso de Judá, las fuerzas de todos se han debilitado, el escombro es mucho, no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos, aparte de eso, sin mucho estímulo de parte de Judá, a la par, los enemigos también diciendo, y esto es bien importante, siempre el enemigo va a tratar de hacer esto, que no sepamos, ni veamos. Usted tiene que tener mucho cuidado y discernir las cosas que están delante de usted. Las razones por qué pasan diferentes cosas con diferentes personas. Discernir. Porque con cosas que vienen a nuestra vida, algunas de ellas aparentemente se miran bien, uno debe de aprender a discernir, porque lo que el enemigo quiere es que no sepamos, ni veamos, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. El enemigo quiere que la obra que Dios ha comenzado en nosotros se detenga, que no sigamos creciendo, que no sigamos pareciéndonos a Cristo, que no avancemos en los propósitos de Dios para nuestra vida, que no avancemos en los planes, en los proyectos hermosos, lindos que Dios ha determinado para que nosotros participemos de ellos. El enemigo no quiere eso. Por eso uno debe de entender que la astucia del enemigo está tratando de detener la obra que Dios ha comenzado en nosotros. Y le digo, mucha gente permite que el enemigo entre. La razón de hacerlo el enemigo así es para que no nos demos cuenta, no sepan, no vean, y al final la intención es hasta que entremos en medio de ellos. Y no solamente es detenerlos, hacer la obra y los matemos. Eso es lo que busca el enemigo, acabar con nuestra vida. Por eso yo no soy tolerante con nadie. Para mí la escritura es lo que debe de gobernar mi vida, la palabra del Señor. Yo no trato de ser una persona que quiere quedar bien con alguien solo porque sí. No, para mí es importante discernir, porque sé que el enemigo
intenta de que yo no me dé cuenta, que no vea, y el enemigo va a querer entrar sin que yo sepa para matar y detener la obra. Esto es bien serio. Mucha gente descuida su vida de una manera lamentable, muy lamentable. Y por eso, en lugar de ir creciendo más y más en el Señor, más bien muchos de ellos han sido arrastrados otra vez a su antigua manera de vivir. ¿En qué momento pasó? Cuando algo vino que no se dieron cuenta, lo toleraron, lo permitieron, entró, y eso está acabando con la vida de muchas personas. Abramos nuestros ojos, hagamos lo que hizo Nehemías: orar a Dios, buscar a Dios, acercarse a Dios. La obra oscura de las tinieblas no debe de detenernos. Debemos de saber que está ahí, que está cerca, que está acechando, pero nosotros tenemos que guardar nuestros corazones y poner nuestra mirada en el Señor. ¿Qué pasa? En el versículo 12 dice: pero sucedió que cuando venían los judíos venían también, parte de la casa. Algunos pensaban, algunos han dicho que quizás ellos son los instrumentos que Dios usó para hacerles saber los planes de los enemigos. Yo no sé, aquí me da la impresión a mí de otra cosa. Sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, eran personas que vivían entre los enemigos. Sí, escuchaban los planes de los enemigos, pero venían a decirlo, pero no una vez para advertir, sino, me parece a mí, que hasta para fastidiar. Dice, sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, una y otra y otra y otra, insistiendo, de todos los lugares de donde volvierais, ellos caerán sobre vosotros. Me llama la atención este pasaje porque ya sabemos, los enemigos son todos aquellos que andan buscando el mal del pueblo de Dios, pero también dentro del mismo pueblo hay cosas que suceden que permite a otra gente ser más bien una piedra de tropiezo, un obstáculo para que se alcancen los planes de Dios. Y a mí me parece que parte de esto es lo que estaba pasando con estos judíos, porque no solamente les dicen una vez, les dicen 10 veces. Y dicen, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. No se incluyen ahí. Ellos caerán sobre vosotros, sobre lo que ustedes están haciendo, porque ellos no estaban teniendo ninguna participación. A mí me llama la atención ese pasaje. Pero cuando eso pasa, ¿qué hay que hacer? Bueno, Nehemías lo que hace es, nuevamente, enfocarse en el Señor. Saber que hay una pelea. Versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Lo que está haciendo Nehemías es poniendo las cosas en el lugar correcto, en la confianza que ellos debían de tener delante de Dios. El proyecto que Dios había dispuesto para ellos, lo iban a terminar, lo iban a lograr. Nehemías tenía esa seguridad, aunque hubieran muchos adversarios. Obviamente, cuando se da cuenta de todas las cosas que están planeando los adversarios y que no tiene mucha ayuda de otra gente, sino solamente de los que están construyendo, entonces, porque de hecho hay gente aún dentro del pueblo que no estaba metiendo la mano para hacer algo, para reparar, y eso es lamentable, y eso pasa hoy también con la iglesia. Hay gente en la iglesia que no mete su mano para restaurar, para reparar. Hay personas que no se dan cuenta de cuán daño, lo hemos dicho anteriormente, cuán gran daño hay en la vida de personas, y tal vez si lo saben, de todas formas no meten su mano para ayudar. Por eso este pasaje, toda esta enseñanza para mí me deja muchas lecciones, mucho aprendizaje, mucho para reflexionar. Entonces hay que hacer una acción. Ok, los enemigos quieren hacer algo. Dios, ¿qué quieres tú que hagamos? Entonces Nehemías, seguramente por la dirección de Dios, dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias.
Ok, aquí vamos a todos a pelear, aquí todos vamos a defender por familias. Es lamentable cuando en un lugar algunos son los que pelean y otros no. Aquí todos vamos a trabajar, todos por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles, también a los oficiales, y no solamente a los nobles y a los oficiales, al resto del pueblo, a todos. Les digo a todos, no temáis delante de ellos. Hagan memoria, acordaos del Señor, grande y temible. Hagan memoria de quién es Dios. Cuando los enemigos se levanten, cuando la adversidad sea grande, hagan memoria de quién es Dios. Él es más grande que todo lo que hay. Él es más grande que cualquier adversidad. Él es más grande que cualquier enemigo. Y en Él nosotros podemos tener victoria. En Él. Y es lo que Nehemías está tratando de motivar en el corazón de ellos. Y les está diciendo, acordaos, acuérdense del Señor. Hagan memoria de quién es Él. Hagan memoria de las cosas grandes que Él ha hecho. Hagan memoria que Él es más grande que todo, que para Él no hay ninguna cosa difícil. Hagan memoria que Él ha dicho que estará con nosotros todos los días. Hagan memoria que Él es el que levanta al caído. Hagan memoria que Él es quien defiende a su pueblo. Y entonces, mientras ustedes se acuerdan del Señor grande y temible, ustedes hagan su parte. Peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Peleen ustedes por lo que es suyo. Defiéndalo. Pelee. El versículo 15, para mí todo esto es esa palabra de ánimo, de confianza, de fe que Nehemías está transmitiendo a otros. Es algo que nosotros nunca debemos de olvidar. Quizás ahora mismo tú estás envuelto en un montón de presiones o atacado por un montón de situaciones complicadas, difíciles. Solo te pido esto, acuérdate del Señor. Acuérdate quién es Él. Acuérdate de sus promesas y haz lo que Él te diga que hagas. No te amedrentes, no te intimides. Dios es más grande y el proyecto de Dios que Él ha comenzado en tu vida, Él lo va a terminar. No dejes que la obra cese. Permite al Señor seguir creciendo aún en medio de las adversidades que puedas encontrar. Dios está contigo, es el que te sostiene. No cedas el proyecto que Dios te dio con tu vida y con los tuyos, no lo cedas a las insinuaciones del enemigo de pensar que tú no podrás, que una zorra va a botar lo que estás construyendo. Quizás los enemigos no van a parar, van a seguir. Ya hemos hablado desde el principio cómo los enemigos en esta historia están tratando de detener que se haga esta obra. Versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Para mí esto es bien importante. Los enemigos se dieron cuenta que el pueblo de Dios estaba enfocado en el proyecto de Dios. No desviaron su atención a las insinuaciones del enemigo. No desviaron su atención a lo que el enemigo decía. Les van a caer de cualquier lado, van a caer encima de ustedes. No, ellos no se detuvieron a escuchar eso. Ellos lo que siguieron haciendo era escuchando a Dios. Y se dieron cuenta los planes del enemigo. Y los enemigos se dieron cuenta que este pueblo estaba confiando en el Señor y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Y todos nos volvimos al muro, dice, cada uno a su tarea. Y eso nos corresponde a nosotros. Mucha gente está descuidada con su vida.
vuelve a tu tarea. Y tu tarea es cuidar tu vida, la vida de los tuyos. Vuelve a tu tarea. No la descuides. No la tomes a la ligera. Esfuérzate. Hay un enemigo que quiere caer encima, que tú no te des cuenta, que no sepas, caer encima y matar. Es la realidad. No te desenfoques, sigue trabajando con tu vida. Pon guardas. Vuelve al muro, vuelve a tu tarea. No te descuides. Desde aquel día, versículo 16, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. No había tiempo para demorar o para perder en labores que no tienen sentido. No, todos, aquí habla de todos. Una mitad de siervos trabajando en la obra, la otra mitad con armas para pelear, para proteger. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Queridos hermanos, nosotros debemos de guardar la palabra. La palabra es nuestra espada. Debemos de mantenerla con nosotros siempre y seguir edificando con nuestras manos todo lo que Dios quiere que edifiquemos. Versículo 19. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, que aquí esta tarea es de todos. Todos tenemos que hacer nuestra parte. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Qué cosa? Estaban dispersados por todo el muro. Y si eran atacados, la estrategia era: vamos a sonar la trompeta para que nos juntemos en el lugar donde estamos siendo atacados y que juntos defendamos lo que estamos edificando. Queridos, esto es un llamado de atención para todos. Necesitamos estar juntos, hacer todos nuestro trabajo. Si tú colaboras con eso, es para tu propia protección también. Pero la convicción ni siquiera es tanto ¿qué tanto yo puedo hacer para peleando? Dice Nehemías, nuestro Dios peleará por nosotros. Esa es mi convicción. Dios es quien pelea por nosotros. Por eso mis ojos, mi corazón, todo lo que soy debe estar puesto en sus manos. Versículo 21. Nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas, todo el día y noche, trabajando, protegiendo. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Me encanta el liderazgo de Nehemías. Porque él no es el líder solamente que dice hagan, sino que él hace. Él se incluye. Hay un sacrificio personal de este hombre que es un gran ejemplo para nosotros. Se incluye. No es el que llega a Jerusalén para que alguien le sirva. Él llega a Jerusalén para hacer la obra.
Jesús nos enseñó que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Nuestra vida debe de ser para servir, para reedificar, para levantar los escombros, para reedificar lo que está caído, lo que está destruido, y haciendo esa tarea, comenzando con nuestra propia vida, sabiendo que el enemigo quiere atentar, que quiere venir contra nosotros, quiere que no sepamos cómo Él se mete. Al final la idea del enemigo es matarnos. Por eso tenemos que estar alertas, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar enfocados en Dios. Dios, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Cómo quieres tú que yo viva? Y vivir conforme a lo que la palabra dice para nosotros. Incluirse. Y Nehemías es ese hombre. Ni yo ni mis hermanos, Él está ahí. En todo el trabajo, Él está ahí. Ni yo ni mis hermanos. Él no dijo, no, yo soy el jefe, yo soy el líder, yo soy acá. No, ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. ¿Qué puedo aprender yo de este hombre? Confianza absoluta en el Señor. ¿Qué más puedo aprender? Acepta los retos, acepta los desafíos. Y no solamente los acepta, él está empecinado en terminar la tarea, acabar con la tarea. Me enseña a mí que es un hombre que no se pierde, no se distrae por las oposiciones, por las insinuaciones del enemigo, sino él está enfocado en Dios. Él tiene esa habilidad de depender absoluta y totalmente en Dios. Ni siquiera depender de sus propias habilidades, sino más bien de Dios. Y reconociendo que las habilidades que él tiene, sabía que Dios se las había dado. Tiene un corazón de perseverar, un corazón que se motiva personalmente, aun cuando otros están abandonando. Si tú lees despacio todo esto, te vas a dar cuenta que parte del pueblo, algunos de ellos no hacían nada, abandonaban. Pero él está motivado personalmente. Nehemías está motivado, persevera aun cuando otros abandonan. Él está motivado, él persevera aun cuando más enemigos vienen contra él. Tenía metas, tenía visión, tenía un llamado y quería agradar a Dios. Sabe manejar la frustración, porque hay momentos frustrantes. Enemigos mayores, más enemigos, gente del pueblo que no colabora. Qué frustración. Y mientras el muro no se acaba, pues todavía hay mucho trabajo que hacer. El ánimo se va en algunos de ellos, pero él nunca dejó de estar motivado. Sabe manejar la frustración. Es parte del trabajo. Se mete en la obra. Acepta los retos, los desafíos. Asegura a él que sus motivaciones son las motivaciones de Dios. No es lo que a él se le ocurre, es lo que a Dios se le ocurrió. Es honesto, es valiente, termina la tarea, es perseverante, es íntegro. No anda buscando nada para sí, anda buscando simplemente ser un instrumento para el propósito de Dios. Su dependencia es absoluta en Dios. Aunque tenía muchas habilidades, permite que sea Dios quien utilice esas habilidades. Tiene una convicción fuertísima del llamado, aunque sea algo difícil, porque él está seguro que Dios lo va a hacer. Eso es alguien que me enseña a mí a depender totalmente de Dios. En el capítulo 6 termino. Hay muchas cosas que usted puede leer. La condición de esa gente ahí en Jerusalén era bien mala. Y comenzaron a haber cambios, reformas. Algunas personas fueron removidas, otras ubicadas en los lugares de Dios que Dios quería para seguir edificando todo lo que tenía que ser edificado. Mire el versículo 15 del capítulo 6, algo impresionante. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. ¿Cómo es posible eso? No sé.
pero para Dios no hay ninguna cosa difícil. Terminaron la tarea. Querido, tú tienes una tarea con tu propia vida, termínala bien, pon guardas, ya dijimos eso. Asegúrate de cuidar celosamente tu vida, tu corazón. Nada que venga contra ti, queriendo desviarte del propósito de Dios, es tu amigo. Nada. Tú debes de discernir eso. Porque tu enemigo, él quiere que tú no te des cuenta, no veas, y quiere acabar con tu vida. No lo permitas. Sé muy atento a vigilar, a cuidar tu vida y a estar escuchando a Dios en todo lo que Dios quiere que tú oigas de Él y sepas para que tú lo hagas también. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Así es. Por Dios. Dios es el que edifica la casa. Nosotros somos colaboradores con Él. Ánimo, queridos hermanos. Esforcémonos. Seamos valientes. Honremos a Dios. Cuidemos lo que Dios nos ha dado para cuidar. Un gran cariño para todos ustedes. Un gran abrazo. Se les quiere mucho. Se les bendice. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás, vencerás.